amigos más que estén interesados en ver este video, en el que vamos a tratar muy rápidamente el tema de las elecciones que en Colombia se van a producir a menos de una semana, el próximo domingo. Y entre mis amigos, mis hermanos, mis compañeros de toda la vida, aunque a la mayoría de ellos no los volví a ver desde que dejé el colegio, pero gracias a la tecnología nos seguimos conectando. Y nos reencontramos y nos seguimos conectando. Hay una enorme polaridad entre las dos opciones. La una, muy conocida, de larga trayectoria, una historia que no es nueva ni es oculta. Y la otra, pues, es de un personaje conocido en su casa, en su ciudad y en su entorno familiar, pero que de pronto despunta a nivel nacional como ese outsider que rara vez se ve en la historia. Una persona que entra con un discurso que nadie se atrevía a pronunciar. Un poquitito el cuento de ese rey a quien convencían sus astres de que solo las personas honestas podían ver su hermoso traje y los deshonestos, los ladrones, los pillos y los bandidos no podían ver el traje y por lo tanto lo verían desnudo. Dentro de esa lógica y esas restricciones de pensamiento, pues nadie le veía el traje, asignaban a su ceguera algún pecado oculto, inconfesable, y por lo tanto todos admiraban el traje del rey, hasta que un niño inocente, realmente honesto, por tratarse de un niño, en su ingenuidad fue el único que levantó el dedo y riéndose dijo: el rey está desnudo. Algo siempre ha pasado con los políticos, nadie les ve los pecados, pero todos los pensamos, ninguno se atreve a rechazarlo abiertamente para sentirse dentro del grupo, para no sentirse rechazado, hasta que aparece un outsider como el señor Hernández, que nadie conoce fuera de Bucaramanga o fuera de Piedecuesta, donde nació, pero que de pronto empieza a decir lo que todo el mundo sabe y nadie se atreve a pronunciarlo. Se atreve a proponer lo que todos quieren, pero nadie se atreve a confesar semejantes pecados. Y en ese sentido el hombre de pronto logra una popularidad que, más que popularidad, yo lo entiendo como una identidad de pensamiento, de sentimientos, de anhelos frente al rechazo de lo que otro candidato ofrece, pero que nadie se atreve a juzgar para no romper la moda, para no entrar en el que dirán. Pues, es ese niño que señala al sistema, que señala al statu quo y dice simplemente: estás desnudo. Todo ese ropaje que los demás te ven es falso. Eres una persona desnuda. Bien, en esta polémica que ha generado algunos roces entre mis amigos, se me ocurre a mí ingresar en un debate y en una discusión sobre política en un país al que amo entrañablemente, pero que abandoné cuando tenía 19 años, pero que siempre lo llevaba en el corazón y cuya historia y cuya trayectoria nunca he dejado de seguir. Así que
para poner alguna nota de objetividad en este debate, he decidido hacer este video. No vamos a tratar aquí del señor Hernández ni del señor Petro. Vamos a tratar de Colombia, vamos a tratar de su historia, de su trayectoria, observada bajo un solo parámetro: su capacidad para generar riqueza. Y es que ese es el problema de fondo de todo país. ¿Qué capacidad tenemos para generar riqueza? No me refiero a la riqueza que está bajo la tierra. Eso está ahí y podrá estar por sécula seculorum. Si no lo sabemos aprovechar, pues nunca será riqueza aplicable al alivio y a la eliminación de la pobreza. La riqueza está fundamentalmente en la capacidad de trabajo, en la capacidad de comercio, en la capacidad de inventiva. Y si bien es cierto que el colombiano tiene todas esas cualidades y se distingue por todas esas cualidades, el conjunto del país no ha sido precisamente un dechado de esas cualidades. Admitimos que la geografía de Colombia es bastante complicada, sumamente complicada, lo que ha impedido de alguna manera el acceso a los mercados internacionales hasta bien entrado el siglo XX. Falta de acceso que de alguna manera protegió al país frente al impacto que significó en el mundo desarrollado la Gran Depresión, una situación pues que afecta a todo el mundo, que afectó muchísimo a la Argentina, que era el país más integrado, pero que a Colombia como Ecuador no necesariamente lo golpeó con la dureza que pudo haber golpeado a otros países. ¿Cómo se desarrolló Colombia? ¿Cómo se viene desarrollando? ¿Cómo se vienen desarrollando otras economías de América Latina que quiero ponerlas de relieve? Y uno de mis compañeros hablaba de España. Él sentía la necesidad de que Colombia fuera hacia España y tuviera Colombia un estado asistencial como el español. Un estado asistencial que, como vamos a ver en cifras, está por colapsar. Desde el año 2008, España no logra superar una crisis económica que no le deja crecer y que cada vez lo complica más, pero que de alguna manera es lo que muchos desean. No es la única alternativa, eso lo hablaremos en otro momento. ¿Cómo se ha desarrollado Colombia y cómo se han desarrollado otros países en términos de producción de riqueza? Recordemos que solamente produciendo riqueza podemos aliviar pobreza. La pobreza no se alivia por buenas intenciones, se alivia trabajando, se alivia produciendo y se alivia abriéndole a las personas las puertas al reparto de esa producción. Veamos Colombia cómo se ha movido en el tiempo. Estas cifras corresponden a algo que se llama el proyecto Madison. Es un economista e historiador británico, pero que trabajó hasta el día de su muerte, alrededor del año 2011, en una universidad holandesa. Luego de su muerte, esta universidad ha seguido con ese proyecto, que se trata de reconstruir sobre la base de cifras y de datos lo que es el Producto Interno Bruto, es decir, la capacidad de producir riqueza de un país en un año, y ese proyecto pues lo han proyectado hacia atrás. De Colombia ellos han proyectado desde 1870. Antes de 1870 es un poco difícil, aunque los seguidores de Madison lo siguen intentando, es un poco difícil calcular cómo producía o cuánto producía ese país. Estas cifras están a precios del año 2011, es decir, estamos siempre comparándonos con el año 2011. ¿Cuánto se producía en dólares?
de 2011 o la producción que tenía Colombia en 1870, 71 en adelante, equivalía en dólares del año 2011 cuánto es lo que ese país producía en términos per cápita, por habitante. Las cifras nos muestran un prácticamente crecimiento mínimo entre 1870 y más o menos 1906. Antes de 1870, ¿qué ocurre? Pues en realidad Colombia es un rompecabezas que se hace y se deshace a diario. Pasamos de la Colombia de 1830 a la Nueva Granada, a los Estados Unidos de Colombia, y a partir de 1886, con la Constitución de 1886, Colombia vuelve nuevamente a ser un Estado unitario, como nosotros lo conocimos cuando estudiábamos en el colegio y como fue hasta la redacción de la última Constitución, donde tiene más o menos la misma forma política, pero con rasgos radicalmente distintos en algunas cosas. La Colombia, después de 1886, no solamente logra cierta estabilidad territorial, sino también cierta estabilidad política alrededor de esta Constitución. No obstante, en su territorio, pues, tiene en juego la frontera sur con Perú, y en la parte norte, pues, tiene el desprendimiento o la secesión de Panamá que se produce en 1902. Entre 1895 hasta 1998, si la memoria no me falla, ocurre la famosa Guerra de los 1000 días, que de alguna manera sorprende a Colombia en el siglo XX, cuando todavía este país no lograba definirse como lo que era, como sociedad que era. Un radicalismo absoluto entre liberales y conservadores llegaron a una guerra que duró algo más de 3 años y de la cual pues todos nosotros en algún momento lo estudiamos en la historia. ¿Qué pasa después de 1906? Bueno, entre 1906 y más o menos 1960 hay un crecimiento con algunos altibajos, y de 1960 a 1900, a más o menos 1998, hay un interesantísimo crecimiento económico. En el 98 se produce una crisis profunda, que es lo que estamos viendo acá, esta caída, que coincide con la crisis bancaria, una crisis bancaria que no solamente fue de Colombia, es una crisis bancaria que comienza en Venezuela, con la caída del Banco Latino, sigue en México y luego se va a proyectar hacia el resto de América Latina, excepto Chile. Colapsan los bancos de Ecuador, colapsan los bancos en Perú, colapsan los bancos en Argentina y Uruguay, el famoso efecto corralito, y en medio de una crisis nos coge el inicio del siglo XXI, a partir del cual Colombia tiene un crecimiento que es extraordinario. Es el periodo donde la economía de Colombia crece de manera más rápida. Si tratamos de dividir la historia de Colombia en estos segmentos que tenemos acá, ¿no es cierto? Esta segmentación que hemos estado viendo, y tratamos de ver cómo ha crecido, cómo han sido las tasas de crecimiento del país. Eso lo podemos ver en esta gráfica de acá. El primer periodo, que está en azul, tiene una tasa de crecimiento de 1,84.
exponencial anual. Es una tasa para esa época muy baja. Hoy es una tasa aceptable, pero para esa época era muy baja. La mayor tasa de crecimiento que tiene Colombia la experimenta entre 1906 y 1946, finales de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial ayudó mucho al crecimiento de Colombia, que era un exportador de materias primas que eran necesarias para la guerra. Y eso lleva a Colombia a crecer a una tasa de 2,79, casi 2,8% anual, el periodo de mayor crecimiento que ha tenido Colombia en toda su historia. Terminada la Segunda Guerra Mundial, comenzando la década del 50, donde nacimos la mayoría de nosotros, se produce una tercera etapa con un crecimiento poco más acelerado que el anterior, pero todavía absolutamente deficiente, 2,09% anual. Este momento, que es el más prolongado, donde nosotros vivimos, aquí por estos lados nosotros nacimos, y por acá pues enfrentamos la crisis bancaria. Los venezolanos recordarán la crisis del Banco Latino, los ecuatorianos pues recordamos la crisis bancaria, y los colombianos pues la crisis que se inicia en lo que es el sector operativo y que se extiende hacia todo el sistema financiero colombiano. Pues es una etapa donde los gobiernos, empezando por Lleras Camargo, comienzan a aplicar en Colombia todas las políticas que la CEPAL enseñaba, ¿no es cierto? Intervención del gobierno, gasto público, eso que a tantas personas tanto les gusta y que en algún momento podríamos discutirlo. Es justamente ese periodo el de menor crecimiento relativo de Colombia, solo comparable con el que se tuvo hasta 1906, que fue el más bajo. Finalmente, después de ese momento de crisis, viene un momento donde la economía liberal en toda América Latina se impone, eso que algunos llaman neoliberalismo, pero que es el momento precisamente cuando la economía colombiana más crece, y por lo tanto es el momento donde la pobreza más disminuye. Es el momento donde se crece casi al 3% anual. Estamos hablando de 1998, momento de la crisis, hasta 2018. Ahora bien, vamos a comparar a Colombia con otros países de América Latina, y vamos a compararlo con países de otras regiones, a ver cómo ha sido este comportamiento. Este gráfico de aquí nos muestra el PIB por habitante, el mismo parámetro, de 1900 a 1949. Y aquí mezclamos algunos países. En azul tenemos a Argentina, en negro tenemos a Italia, España, que era el modelo que Hernando nos hablaba, él conocía, su familia lo conocía, es el que está en amarillo. Venezuela, véanlo aquí en verde. ¿Y dónde está Colombia? Pues acá abajo en rojo. Es decir, el país más pobre dentro de los que estamos analizando. Pero si ustedes observan la pobreza de Colombia, era comparable con la pobreza de Portugal, que lo tenemos aquí. Es comparable con la pobreza que de alguna manera tenía Venezuela hasta el año 32. Es comparable con la pobreza a la que España comienza a entrar después de 1928, en ese famoso conflicto político muy parecido al que hoy vivimos en Colombia, entre lo que se llama la izquierda y la derecha. Y 1900
35, 34, 35, cuando España cae definitivamente, aumenta la pobreza, se profundiza la pobreza en la medida de que pierde capacidad de producción en plena guerra civil, de lo cual pues nosotros también tenemos referencias. En este periodo, España se vuelve más pobre que Colombia. En este periodo, Portugal es más pobre que Colombia. Y un poco más adelante, ya como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y de su participación en la guerra, Italia también se vuelve más pobre que Colombia. Tenemos entonces un momento, Hernando, en que no teníamos que mirar a España para decir yo quiero ser igual a ellos, porque en este momento ellos son los que estaban viendo a Colombia y eran los que decían yo quiero ser igual a Colombia. Italianos que decían yo quiero ser igual a Colombia, la familia de Petro, que llega a Montería, llegaron de Italia. ¿Por qué llegaron a Italia? Pues de Italia porque fueron a Colombia, porque fueron a buscar mejores horizontes, porque fueron a buscar un país donde se pudiera vivir, porque fueron a buscar un país donde podían salir de la pobreza. Tantos españoles, el otro día conversando precisamente con Rachid, hablábamos de que Barranquilla era la puerta de Colombia durante la primera mitad del siglo XX. Él me rectificó, no es precisamente Barranquilla, sino Puerto Colombia, a 10 minutos de Barranquilla. Para mí era Barranquilla. Yo también llegué a Colombia por Barranquilla, en un avión de Pan American que venía de Cuba. Barranquilla fue la puerta de tantos y tantos emigrantes, y los barranquilleros pueden dar fe de lo que estoy diciendo. Árabes, italianos, españoles, franceses, alemanes, todos aquellos que sufrían crisis en Europa, que sufrían de pobreza en Europa, pusieron sus ojos en Colombia, lo pusieron en Argentina, lo pusieron en Venezuela y lo pusieron en Cuba. De ahí Venezuela, esa gran cantidad de italianos, esa gran cantidad de españoles que viven en Venezuela o que llegaron a Venezuela a construir ese país, llegaban huyendo de la pobreza. Así pues, si nosotros nos trasladáramos hacia el pasado, a mitad del siglo XX, querido Hernández, nosotros difícilmente podríamos ver a Europa y decir yo quiero que mi Colombia sea igual que ese país, porque Colombia era mejor que ese país. Argentina, que lo tenemos aquí en azul, no solamente era el mejor país de este grupo, no solamente era muy superior a Italia, la gran población italiana y argentina, es porque 4 países del continente americano empezaron a receptar toda la migración que salía huyendo de la pobreza en Europa. El primero fue Estados Unidos, el segundo fue Argentina. Uruguay le tocó una parte también, el otro fue Venezuela y el otro fue Cuba, especialmente hasta los años 30. Estos 5 países captaban toda la migración europea porque eran el futuro, porque en el mundo se los veía como el futuro. Y aquí tenemos a Venezuela precisamente en verde, ¿no es cierto? A partir de 1932, cuando su economía comienza a elevarse, en 1935 iguala a España, en 1942 igual a Italia, y de ahí en adelante trepa hasta casi igualarse con Argentina. Luego pasará a Argentina. Argentina, inicios del siglo XX, era una de las 5 economías más ricas del mundo. En el continente habían 2 polos de riqueza. En el norte estaba Estados Unidos, en el sur estaba Argentina, que era más rico que Japón, era más rico que Italia, era más rico que Francia, era más rico que Portugal, que España y que muchos países europeos.
Veamos qué ocurre después de 1949. 1950 al año 2008. Argentina. ¿Se acuerdan de Argentina? Antes de este punto, 1950, era una de las grandes potencias del mundo, de los países más ricos del mundo. Pero vean lo que ocurre después de 1950. Bueno, ya Venezuela está por arriba. Obvio. Petróleo. Pero de pronto Italia iguala a Argentina en 1960 y comienza a superarlo. Y supera a Venezuela el año 68. Y España, que tenía un nivel de pobreza semejante a Colombia, lo mismo que Portugal, miren después de 1960 lo que ocurre. España supera a Argentina, iguala a Venezuela, a Colombia hace rato la dejó atrás, y de 1984 a 1985 más o menos, España tiene un crecimiento extraordinario hasta el año 2008, 2007-2008. ¿A qué se debe este crecimiento extraordinario de España? Aquí es donde se comienza a construir, querido Hernando, la España de tus sueños, porque hasta 1980 España era un país más del tercer mundo. Muere Franco y luego de un periodo de mucha inestabilidad, en España se elige a un presidente muy joven que era del Partido Socialista, para que vean que no soy antisocialista del todo. Y este señor socialista, a quien hoy los socialistas, muchos de los socialistas lo consideran un traidor, es el señor Felipe González. ¿Y qué hace Felipe González? Él dice: yo quiero redimir a España de la pobreza, pero tengo que ser pragmático. La única manera de redimir a este país de la pobreza es a través de inversión, es creando trabajo. Entonces, se produce el mayor boom de inversión extranjera en España, tanto en la industria como en el turismo. Y España ve este despunte de su crecimiento económico. Obviamente, en el camino surgieron otros que dijeron: ya somos demasiado ricos, vamos a empezar a repartir. Empezaron a hacer crecer el Estado y bueno, aquí tenemos el momento en el cual España alcanza su cenit, a partir del cual empieza su decadencia. Por eso yo les decía que el modelo español es muy bonito, pero es inviable. Lo demuestra aquí más de 10 años de crisis económica sostenida, que claro, cuando uno llega al extranjero, la crisis como que no la ve muy, muy marcada, pero para los españoles sí se la siente. ¿Y dónde está Colombia? Pues tuvimos la dicha de sobrepasar a Venezuela el año 2017, pero no porque hiciéramos nosotros las cosas muy bien, sino porque Venezuela empezó a hacerlas tan mal que quedó por debajo de Colombia. Ya Colombia ya no es dentro de ese grupo de países que estamos analizando el más pobre. Hay otros más pobres en el continente, especialmente en América Central, pero de los que estamos analizando, después de ser más rico que España, después de ser más rico que Portugal, hoy estos países, Italia, España y Portugal, están muy por arriba de Colombia. ¿Qué hicieron ellos de bien? ¿O qué venimos nosotros haciendo mal? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Aquí ya no vamos a ver a los países que estábamos viendo antes, vamos a ver precisamente, perdón,
son los mismos que estábamos viendo antes, pero aquí los tenemos entre 1950 y el año 2006. Pero hemos agregado 2 países más. Hemos agregado 2 países más porque son países que dentro de este periodo, 1950 en adelante, eran extremadamente pobres. El uno es Singapur. Uno de nuestros compañeros conoce mucho a Singapur, se toma fotos en Singapur y las sube y nos podrá hablar de las maravillas que él ve en Singapur y el estado de bienestar que se vive en Singapur. Es uno de los países más ricos del mundo. Pero hasta los años 60, Singapur era más pobre que Colombia. La pregunta es, ¿qué hizo Singapur de bien o qué hemos hecho nosotros de mal? Para que a Singapur escale hasta las primeras posiciones del mundo y nosotros sigamos en el mismo pantanal. El otro es Corea. Me refiero a Corea del Sur. La del norte, ni hablar. Si yo les digo que hasta 1983, ese país que hoy nos vende los carros Kia, que hoy nos vende telefonía celular, que hoy nos vende tecnología de todo tipo, computadoras, que hoy nos vende barcos, que hoy nos vende industria pesada y de toda naturaleza, que hoy nos vende los televisores que tanto nos gustan. Si yo les digo que ese país hasta los años 80, nuestro antes de ayer, ya estábamos maduros, era un país más pobre que Colombia. ¿Lo creerían? Aquí están las cifras. Un país más pobre que Colombia. Hoy está muy por arriba de Colombia, pero también muy por arriba de Argentina, que a principios de siglo era uno de los países más ricos del mundo, y muy por arriba de Venezuela, que sí fue uno de los países más ricos de América Latina, y el que en los años 60, pues con nuestros compañeros venezolanos, los veíamos cuando nos hablaban de las cosas que ellos tenían y que nosotros en Colombia carecíamos. ¿Qué hizo Corea para lograr esto? Y al revés, ¿qué es lo que venimos haciendo colombianos, argentinos y venezolanos, no desde Chávez, sino de antes de Chávez, para merecer este destino? España la veíamos como algo extraordinario. Veamos la España ahora. España es la línea negra. Y aquí la estamos comparando ya no con Colombia, ya no con Venezuela, ya no con Argentina. Aquí la estamos comparando con Suiza. ¿Sí ven? España es a Suiza lo que Colombia es a España. Miren, Alemania, la línea roja, Francia, la amarilla, Gran Bretaña, la celeste. España es la negra. Aquí está el momento de la crisis. Pero dentro de todas estas, esta línea verde es la más significativa. ¿Por qué? Es Irlanda. Irlanda, un país que luego que se separa de la Gran Bretaña se convierte en república independiente, comienza a seguir los malos ejemplos de América Latina. Comienza a tener un gobierno central muy fuerte, comienza a prohibir importaciones, comienza a cerrar sus fronteras, inclusive con Inglaterra, y empieza a deteriorar su economía y se convierte en el país más pobre de Europa. Irlanda hoy tiene 3 millones de habitantes, pero entre Estados Unidos, Canadá, Australia, entre otros, hay 6 millones de irlandeses.
3/4 partes, 3 o 2/3 de la población irlandesa vive fuera de Irlanda. ¿Por qué produce esta masiva emigración? La causa se llama pobreza. Los irlandeses no veían posibilidades de salir de su pobreza mientras estuvieran en su país y salieron a buscar nuevos horizontes. Pero Irlanda, después de los años 90, experimenta un despegue extraordinario en su economía. Y hoy, al año 2021, 2022, pero desde 2017, Irlanda tiene el Producto Interno Bruto per cápita más alto del mundo. En promedio, cada irlandés produce, en promedio, en torno a los $90,000 anuales. Pónganse a hacer la cuenta. Eso en precios corrientes, ¿no? En precios del año 2000, esa cantidad baja más o menos a $65,000 anuales. Yo me pregunto, eso comparado con Colombia, ¿cuánto es? Ahora, ellos no tienen un nivel o un estado de bienestar como el que pretende España tener. Ellos lo mismo que Suiza. El estado de bienestar de Suiza, como en el de Irlanda, es en el poder adquisitivo de cada irlandés o de cada suizo. Nosotros pretendemos basar nuestro bienestar en el reparto que pueda hacer el gobierno. Ellos no. Bien, esa es de alguna manera una idea, por lo menos la idea que yo me he formado en mi vida sobre lo que es el destino de un país. En primer lugar, no hay países que sean ricos, eternamente ricos, ni hay países que sean eternamente pobres. Países como Irlanda, pero más atrás de Irlanda, como Corea, como Singapur, eran tan pobres como cualquier país africano. Y hoy están entre los países más ricos del mundo. La única manera de lograr eso es trabajando, pero también con una visión de futuro, con una visión de mercado, con una visión de comercio. Irlanda hoy es la meca de todas las transnacionales de electrónica del mundo. Es la inversión de todas esas empresas de alta tecnología, lo que Irlanda la tiene en auge. Pero también es la visión del Estado, un Estado que se convierte en un obstáculo para que las empresas inviertan y los trabajadores puedan tener acceso a un buen trabajo. Era lo que era Irlanda antes del cambio. Hoy en Europa, Irlanda la consideran un paraíso fiscal, pero la gente vive mejor que en ningún otro lado, porque el Estado, más que repartir dádivas, se ha encargado de premiar a quienes crean empleo y a quienes pagan buenos salarios. Y para poder tener buenos salarios, el Estado se encarga, eso sí, de la educación. La educación con propósito. No educamos simplemente para que la gente sepa algo. Educamos para que la gente sepa trabajar, para que la gente tenga visión, para que la gente pueda ser autónoma y pueda llevar una vida suficiente en base a su propia inteligencia y a su propia capacidad de trabajo. Otros ejemplos podríamos ponerlos, pero creo que ya con los que hemos puesto son suficientes. Entonces, yo no creo que un candidato nos pueda convertir en España por su propia voluntad. Ningún país pobre por su propia voluntad puede ser rico. La única manera de ser rico es trabajando, es inventando, es siendo competitivo, es buscando mercados. Es así, es aprovechando la fuerza de trabajo de toda su gente y potenciando esa fuerza de trabajo a través de la educación.
Y eso no es una cosa que de 4 años, ni es cuestión de una elección. Eso es cuestión de por lo menos una generación, que es lo que le ha costado a Singapur, que es lo que le ha costado a Corea, que es lo que le ha costado a Nueva Zelanda, que es lo que le ha costado a Irlanda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, el próximo domingo, chicos, no piensen que se va a definir entre vamos a seguir siendo la Colombia de siempre o vamos a convertirnos en un paraíso. Lo que tenemos que definir es en qué escenario podemos tener el mejor paraíso, podemos construir nuestro propio paraíso, con qué herramientas y con qué facilidades podemos hacerlo, porque el paraíso hay que construirlo, no nos lo da un político. Bien, un abrazo a todos, Dios los bendiga y espero sus comentarios.